que se ha degenerado en los últimos tiempos, en los últimos días. Ustedes recuerdan la situación del atentado contra el candidato presidencial Fernando Villavicencio en el año pasado, la salida del presidente Lasso, todo esto que ha pasado en el ambiente de la situación política de Ecuador en los últimos tiempos, y este candidato, este joven, Daniel eh, Noboa, asumió el poder, un poder temporal hasta que complete el periodo constitucional que había tomado Lasso hasta salir del poder, y ahora la situación se ha convertido en una situación explosiva, pero más bien del área delincuencial. Lo han acusado de terrorismo, lo que está pasando, y no tiene una connotación aparentemente política. Hacemos contactos en este momento con el periodista Juan Fernández Flores, allá en Ecuador, para que nos ponga en contexto de qué está pasando en ese hermano país. Buenas tardes, Juan Fernández. Muy buenas tardes, un saludo desde la ciudad de Quito y un fuerte abrazo, agradecido por la oportunidad. Juan Fernández, ponnos en contexto qué está pasando. Tú estás en la capital, en Quito. Los principales problemas, violencia de ayer fueron en Guayaquil, pero afecta a todo el Ecuador. Ponnos en el contexto de qué está pasando en este momento. Sin duda, lo que está sucediendo en Ecuador es que el día de ayer se dieron varios actos terroristas por parte de los grupos de delincuencia organizada que tenemos en el país, los cuales han sido declarados objetivos militares por parte del gobierno actual. Son un total de 22, los cuales tienen que ser desarticulados, ubicados y puestos a la orden de la justicia por orden del presidente de la República, en respuesta a las actividades que ellos han venido ejerciendo en las últimas 96 horas en el país, cuando el gobierno nacional procedía a trasladar a el más peligroso de todo el país, y este se escapó de la cárcel donde se encontraba recluido. Esta es una respuesta de los grupos de delincuencia, ahora terroristas, que en nuestro país están dando en función de los golpes que se les ha venido dando las últimas semanas, especialmente en la desarticulación de una red de corrupción que tocaba jueces, fiscales, políticos, alcaldes, concejales, que trabajaban para estos grupos como un brazo político y ayudaban a que tengan libertades condicionales, se les adelante las penas, mejores beneficios en las cárceles, y que es parte de una red del caso Metástasis que ha descubierto la fiscal general de la Nación. Estos grupos tienen una incidencia con el narcotráfico, porque hubo una suerte de migración del narcotráfico colombiano y de otros sitios hacia Ecuador en los últimos tiempos. Sin duda estos son grupos que han venido actuando, inicialmente lo habían hecho como bajo lo que sería la acción delincuencial, y posteriormente se terminan vinculando al narcotráfico. Muchos de ellos tienen incluso identificaciones directas con sus pares en países como Colombia, pero especialmente México, y que en función de ello en los últimos años han venido creciendo en el Ecuador, un país que han venido utilizando en la ruta del narcotráfico, y que la lucha contra eso se ha venido dando en los diferentes gobiernos. El gobierno anterior del presidente Guillermo Lasso logró reunir 597 toneladas de droga que incautaron durante los 2 años de su gestión. ¿Cuántas? Lo que Repítelo. demuestra que 597 toneladas de drogas que fueron incautadas durante los 2 años de gobierno. Y obviamente todas estas acciones que se han venido haciendo para desarticularlos y desarmarlos ha hecho que ellos tomen ahora retaliaciones contra la ciudadanía, y fue lo que vivimos el día de ayer cuando tomaron un canal de televisión 13 sujetos, miembros de una de estas bandas hoy terroristas. Una pregunta. ¿Hay conciencia en el liderazgo nacional, político, religioso, empresarial de Ecuador en tanto deben respaldar sin reservas las ejecutorias que tome el gobierno para tratar de desarticular estas bandas criminales terroristas? En estos momentos sí, y el llamado que hemos hecho todos los que somos parte de la dirigencia política de los diferentes movimientos y partidos que hacen en el país
es a que en estos momentos debemos de poner las diferencias por absoluto y respaldar las decisiones que está tomando el presidente de la República y el gobierno nacional para que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Ecuador puedan actuar. El día de ayer, a través de un decreto presidencial, se estableció el nombrar estas 22 organizaciones como organizaciones terroristas y autorizar que los mismos sean declarados objetivos militares, lo cual habilita tanto a la policía como a las Fuerzas Armadas que se pueda utilizar armas letales y que se pueda iniciar procesos u operaciones de desarticulación en todo el país, con lo cual en estos momentos no es momento de política, es momento del Ecuador, es momento de que los 17 millones de ciudadanos de bien nos unamos para responder y frenar de manera inmediata esto que pretendió ayer, establecer un orden de terror y quitarnos la paz a todos los ciudadanos. ¿Desde cuándo comenzó esta escalada de violencia así ya frontal de estos grupos frente al gobierno, frente a la sociedad ecuatoriana? En el periodo anterior del presidente Guillermo Lasso, como mencioné, hubo un proceso de incautación de gran cantidad de armas y de drogas, y allí ya habíamos visto los ciudadanos estas respuestas que daban a cuando ocurrían golpes duros a las organizaciones, levantamientos en las cárceles o cuando se movilizaban las cabecillas de estos también en las cárceles. Hace 2 semanas la fiscal general del Estado da a conocer el caso Metástasis, en el cual están involucrados jueces, fiscales, alcaldes, políticos, empresarios, medios de comunicación, de una gran red de corrupción que utilizaban los propios narcotraficantes para poder manejar la justicia en el país y poder ayudar a unos u a otros. Desde que la fiscal da a conocer este caso, empieza la escalada de la violencia y que se fortalece este fin de semana cuando el gobierno nacional había tomado la decisión de movilizar a alias Fito, que es el principal cabecilla de todo el Ecuador, a la cárcel máxima de seguridad, y por filtración de información este se escapa y en estos momentos está siendo buscado por toda la justicia ecuatoriana. Cuando él se escapa, ¿y cómo se escapa? Diferentes cárceles tienen un levantamiento. ¿Y cómo se La escapa? información que daba el gobierno nacional es que él tenía que acudir a una cita médica el 31 de diciembre y con la filtración de información que ocurre, al parecer procede o las investigaciones mencionan que hubo un intercambio en personas para que pueda ingresar alguien similar a él y él pueda escapar. Es uno de los temas que ya está siendo investigado. Los policías involucrados y los guías penitenciarios de ese traslado están siendo investigados porque serían quienes hubiesen de alguna manera facilitado este proceso dentro de esta red de corrupción. Pero este señor Fito, según yo estaba viendo de los Cholones, es que se llama el grupo. Sí. En los Cholones, veo que él escapa, pero sus contrarios inmediatos son los que arman el motín y el desorden principal en las cárceles. Porque saben los líderes de las diferentes cabecillas que cuando ocurre el movimiento de uno de ellos, todas las cabezas, normalmente las 22 organizaciones quienes estén presos, pasan a proceder exactamente lo mismo y esa había sido la decisión del gobierno nacional. Nosotros tuvimos incluso un lamentable caso donde en años anteriores se trasladó a una cabecilla y la cárcel incluso tuvo una protesta de huelga de hambre de los propios presos para que regrese el líder. Y un juez, parte de esta red de corrupción, fue el que autorizó a través de un habeas corpus que él regrese al centro penitenciario inicial. Ahí es donde vemos lo lamentable y lo corrompido que se encontraba nuestro sistema de justicia acá en el Ecuador. Él se había fugado de ese mismo sitio de la penitenciaría de máxima seguridad que se llama La Roca. Y ahora lo iban a trasladar de nuevo ahí. Y entonces ahí es que se fuga. Exactamente. Pero una cosa, Juan Fernández. ¿Cuál es la situación de la población ahora? ¿Está la gente normalmente en sus trabajos, está en las calles? ¿Qué está pasando? ¿Cómo está la situación en Guayaquil? Tú estás en Quito, pero en Quito también debe sentirse mucho la presión, que es la capital. O sea, ¿cuál es la actitud de la gente? ¿Cuál es la sociedad? ¿Cómo se sigue desenvolviendo frente a esta situación? La realidad es que la situación de ayer de la toma del canal de televisión durante 13 minutos, donde vimos
a la gente armada, casi colocando en condición de rehén a los trabajadores del canal, es algo que nunca había sucedido en el Ecuador. Eso genera un estado de zozobra y de miedo que se siente el día de hoy en las calles cuando la gente decidió no salir. El Ministerio del Trabajo autorizó tanto para el sector público como el sector privado que se proceda al formato de teletrabajo y al igual en el caso de las clases tanto en colegios como universidades. Por lo tanto, hoy ha sido un día donde realmente los ciudadanos están resguardados en sus viviendas, donde están resguardados porque también en paralelo en las calles están las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, con lo que se espera que puedan existir suficientes acciones que se estén ejecutando en diferentes partes del país para que ya se empiecen a encontrar las cabecillas de estos grupos y empezar a inhabilitarlos. Así que lo que hoy estamos a la expectativa es que a las 6 de la tarde en Ecuador, es decir, aproximadamente en una hora, el alto mando militar va a dar una cadena nacional donde informará sobre los avances desde el día de ayer hasta hoy y cuáles serán las próximas operaciones, por lo cual la ciudadanía está de alguna manera expectante de esos anuncios y lo que sería el avance o la avanzada de cómo van a articularse estos 22 grupos terroristas en el país. ¿Hay toque de queda? Hay toque de queda a partir de las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana y en estos momentos una de las principales operaciones que se están dando es que las cárceles tuvieron amotinamientos, tenemos 143 guías penitenciarios que aún permanecen secuestrados en 5 cárceles del país y el presidente de la República ya dio la orden de que tanto Fuerzas Armadas como Policía Nacional ingresen a retomar el control de las cárceles que seguramente ocurrirá en los próximos minutos. Sí, pero la última vez que hubo una intervención hubo decenas de muertos en una de esas cárceles. Está tratando de precautelar y que no se llegue a un punto de negociación, que es lo que han tratado de solicitar en algunos de estos elementos. La diferencia a lo que ha sido en años anteriores es que por primera vez tendrían el uso letal ambas instituciones para poder responder durante estas avanzadas que se tienen que hacer en los centros penitenciarios. ¿Cómo lograron someter a la obediencia a los que capturaron el canal de televisión en Guayaquil sin que se produjera víctimas fatales? Una desgracia, sí. El Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional ingresó con un fuerte contingente armado al centro, al canal de televisión, y durante casi una acción de 2 horas se produjo un proceso de diálogo y negociación con los 13 jóvenes que se encontraban allí, quienes finalmente terminan rindiéndose y entregándose a la Policía Nacional. Estamos hablando de jóvenes entre 16 y 25 años de edad. ¡Qué barbaridad! Los que estarían prestados para este tipo de actividades y que ellos mismos tomaron la decisión de bajar las armas y gracias a Dios no terminó en algo más allá que lamentar que simplemente lo que fue la toma, pero una operación efectiva que aplaude todo el pueblo ecuatoriano de la Policía Nacional. Juan Fernández, tú como periodista de mucha experiencia en todo lo que tiene que ver con el asunto de Estado, ¿qué proyección tú haces de lo que puede seguir el rumbo de los acontecimientos con esta acción de gobierno, esta acción militar contra esta delincuencia? Los ciudadanos están a la expectativa de que hoy se anuncien grandes golpes a estos grupos terroristas. En caso de no tener resultados positivos, sí se puede generar una situación más delicada de zozobra y miedo, porque la ciudadanía sentiría que si ya usando todo lo que tiene el Estado como aparataje para responder no logra detenerlos, ¿cuándo va a acabar esto? Por lo tanto, aquí se está midiendo no solo el liderazgo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, sino también del propio gobierno, que es quien toma la decisión de decretar objetivo militar a estas organizaciones, que se estima al menos son casi 20.000 en todo el país, con lo cual tendría que haber una acción fuerte. Y posteriormente a eso vendrá una reestructuración de la política en el país, porque como mencionaba, jueces, fiscales, alcaldes, diputados, líderes de partidos, son parte de una red de corrupción que se prestaba justamente para fortalecer y permitir que el narcotráfico siga creciendo en el Ecuador. Desde tu punto de vista analítico, ¿a quién beneficia políticamente una acción como la que se ha llevado a cabo en estos días en Ecuador? ¿Sale alguien políticamente beneficiado de esto?
La fiscal general denunció vínculos de esta red de corrupción con el correísmo y el movimiento político del expresidente Rafael Correa, quien podría obtener beneficio en el sentido de que ahora vemos que están todos sus dirigentes en una posición de ofrecerse como salvadores para poder encontrar una solución a este conflicto, por lo cual considero que este podría ser el movimiento político que estaría pescando en Río Revuelto. Bueno, gracias Juan Fernández Flores por estos detalles de lo que está pasando en la hermana nación de Ecuador, con los mejores deseos desde República Dominicana de que esto pueda solucionarse y rápido de la mejor manera posible. Bueno, de hecho ya el presidente de la República Dominicana expresó su respaldo al gobierno y al pueblo de Ecuador en esta lucha contra el terrorismo, el narcoterrorismo. Muchas gracias a ustedes por el espacio y siempre a la orden. Cómo no. Conversábamos con Juan Fernández Flores, periodista de Ecuador, directamente desde Quito, poniéndonos en contexto de lo que está pasando en el Ecuador en las últimas 36 horas, pero 96 horas, decía él, pero principalmente lo que viene siendo un deterioro de la situación social y política en el Ecuador en los últimos tiempos. Vamos a